El año pasado, en el Simposio de Fertilidad, una investigación del INTA en conjunto con Fertilizar presentó los mapas de suelo para la región pampeana, la región núcleo, en la cual se vio una tendencia a la caída de los niveles de fósforo, en principio, si comparamos los mapas del 2011 con los últimos presentados. Entonces, una tendencia en caída por extracción de los niveles de fósforos, y eso nos da una pauta de que hay una respuesta a la fertilización de fósforo en los cultivos de trigo. Por el otro lado, en esos mapas también se han presentado los niveles de pH. Lo que se ve es que hay una tendencia hacia la acidificación de los suelos, y eso está explicado por la extracción de bases sin reposición. Cuando hablamos de extracción de bases pensamos en calcio, en magnesio. Esos mapas de suelo también se presentaron, por lo cual también se vio una tendencia hacia la caída. Otro de los indicadores de suelo que se midieron y se presentaron fueron el de materia orgánica, en el cual también se vio una caída, y eso por supuesto que, pensando en la materia orgánica como proveedor de nutrientes, significa una caída en los niveles de nutrición de los suelos. Es decir, que pensando en el cultivo de trigo, tenemos que pensar en todos estos nutrientes para mejorar los niveles de rinde, y también pensando en la nutrición del sistema. Otro de los nutrientes que empezamos a ver respuesta también nosotros en los distintos trabajos que estamos haciendo de desarrollo, tiene que ver con el zinc. Estamos llegando en la mayoría de las zonas a niveles de 1 parte por millón o menos, indicándonos que estamos en el umbral de posibilidad de respuesta a la fertilización con zinc y otros micronutrientes. Tenemos que seguir pensando en la fertilización con fósforo, eso para el arranque del cultivo. Tenemos que seguir pensando en ajustar el aporte de nitrógeno, y sí empiezan a aparecer algunas deficiencias de micronutrientes que empiezan a ser significativas las respuestas, y que tenemos que empezar a pensar en corregir. Cuando hablamos de micronutrientes, pensando específicamente en zinc y pensando en, por ejemplo, boro, que también empiezan a aparecer zonas con deficiencias. Es muy importante el diagnóstico de los suelos para cada caso puntual, por lo cual el análisis de suelo empieza a cobrar mayor importancia cada vez, porque tenemos que ver cómo estamos de esos macronutrientes que sabemos que hay que corregir, sabemos el nivel de respuesta, y también empezar a incluir en los análisis estos micronutrientes para ver si nos encontramos dentro de los umbrales de posibilidad de respuesta y poder corregirlos. Bueno, en cuanto al manejo de nutrientes, nosotros estamos trabajando con las recomendaciones de las 4R, que tiene que ver con ajustar dosis, ajustar fuente, ajustar momento y lugar de aplicación de los fertilizantes. En este sentido, muchas veces lo que más se trabajó a lo largo de estos años es el tema dosis, la cuestión dosis, y muchas veces se dejó de lado trabajar con la fuente, el momento de aplicación. Pensando en lo que es la dosis de nitrógeno, hay distintos modelos o distintas formas de calcularlo. Uno de ellos es el balance de nitrógeno, en el cual tenemos en cuenta el nitrógeno que requiere el cultivo, al cual le restamos el aporte de nitrógeno que me está haciendo el suelo por las cantidades que tenga en presiembra, y se puede calcular o sumar a esto el nitrógeno que me va a aportar a través de la mineralización. Una vez que hacemos esas cuentas, tenemos una idea del nitrógeno que debemos aplicar a través de la fertilización. Muchas veces es algo complicado calcular sobre todo las eficiencias de uso y las eficiencias del aporte del nitrógeno de cada una de estas formas. Entonces es alguna de las limitaciones que presenta este método. Otro de los métodos tienen que ver con la disponibilidad de nitrógeno en presiembra, que los distintos investigadores han tabulado y han establecido umbrales críticos para corregir, digamos, el nitrógeno en función de lo que tengo en el suelo al momento de la siembra. Otras de las formas de calcular la dosis tienen que ver con análisis de planta, con sensores remotos, con sensores espectrales. Son todas formas que van tomando cada vez más importancia y que nos sirven a ajustar correctamente la dosis. Bueno, teniendo en cuenta
el lugar que ocupa el trigo en la rotación y que principalmente después del trigo sigue en la rotación la soja de segunda, es muy importante la nutrición balanceada y pensar también en el aporte de azufre. Mucho de este azufre que le pongamos al trigo es el que va a utilizar finalmente la soja de segunda que se hace sobre el trigo. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en este punto es que un cultivo bien nutrido es mucho más eficiente en el uso del agua útil del suelo, se mejora notablemente la eficiencia del uso del agua cuando el cultivo está bien nutrido, donde además un cultivo con una nutrición balanceada es mucho más tolerable o la susceptibilidad disminuye al ataque de enfermedades foliares, donde la nutrición balanceada hace que el uso de los nutrientes sea mucho más eficiente. Todo este combo hace que pensar en nutrición balanceada nos garantice un plus en el rendimiento y en el manejo del sistema.